Aquí vamos a comenzar con el balance hídrico considerando el humedecimiento de cuenca. Les menciono que yo en mi sitio, en mi página, lo primero que hacemos es escribir un artículo, primero en inglés, luego lo traducimos al español, este ya está traducido al español, y hasta en portugués tenemos varios artículos. Y luego eventualmente lo desarrollamos en video. Este artículo está en video. Si ustedes lo quieren ver en video, nomás regresen aquí y lo vean aquí donde dice video. En este caso yo no voy a entrar porque obviamente no tenemos el tiempo para mostrarles todo el video. Ese video tiene como 15 minutos. El tema es el balance hídrico considerando el humedecimiento de cuenca. ¿Qué es eso de humedecimiento de cuenca? Es un tema relativamente nuevo, a pesar de que el libro de Leibovich ya tiene 40 años. Sin embargo, es poco conocido. Por lo tanto, vamos a ahondar un poco en las características de este tema. Primero vemos el balance hídrico. Voy a entrar directamente a los gráficos porque obviamente el tiempo es limitado. Tenemos aquí un balance hídrico a nivel global. Precipitación es la entrada, la salida es evaporación, transpiración de las plantas, luego sale la escorrentía superficial y luego la escorrentía subterránea, que es el flujo de base, que están separados. Uno es por la superficie y otro es por debajo. Esto es con un nivel o digamos un cálculo global. Pero si hacemos un cálculo solamente terrestre, tenemos entonces aquí la precipitación, la evaporación, la transpiración o evapotranspiración y el escurrimiento que es un poco confuso exactamente qué tipo de escurrimiento es, porque también hay infiltración. Y lo que pasa es lo siguiente, que la infiltración es una gran incógnita que ya les voy a mencionar dentro de un rato. Este escurrimiento, si es todo de superficie, entonces se llama escurrimiento superficial. Pero cuando se junta con el río que ya tiene agua que viene de la parte subterránea, también se considera escurrimiento superficial. Sin embargo, no todo ese escurrimiento es superficial. Entonces, hay una confusión allí. Pero que, claro, entendiendo el problema ya se puede separar. ¿Qué pasa con la infiltración? En un balance convencional, se considera que la infiltración es independiente de los otros, o sea, cuando se infiltró el agua ya se perdió, pero eso no es cierto, porque la infiltración sale como Q, sale como E y puede regresar como evaporación de lagos cercanos, regresa a través de la evapotranspiración de plantas y luego puede regresar al Q a través, como ya les mencioné, del flujo de base. Entonces, la infiltración es un tema. De primera instancia se puede considerar que es una pérdida, pero en realidad no lo es. Casi nunca lo es. Entonces, ese problema tiene el balance convencional. Por eso es que el balance convencional tiene errores, imprecisiones. Entonces, para esto, Leibovich, que origina en Rusia, el año 79, él trató este tema del humedecimiento. Y por eso vamos a hablar aquí, comparando primero antes, vamos a comparar el balance hídrico aplicado a eventos, que es esta fórmula de aquí, la precipitación igual a escorrentía más las pérdidas, en inglés se dice losses, y las pérdidas pueden ser de varios tipos. Pero en cambio en el balance hídrico anual, que es el que nos interesa para este cálculo que hacemos hoy día, la precipitación es igual a la escorrentía, en inglés runoff, y luego lo que yo he dado en llamar, o Leibovich también, vaporización. Todo lo que se evapora, todo lo que no discurre. Entonces vamos a entrar ya directamente al balance hídrico de Leibovich. ¿Cómo hizo esto? A mí me parece este tratamiento realmente genial. Por eso le tenemos mucho respeto a Leibovich. ¿Qué hizo él? Él separó la precipitación en escorrentía superficial directa, lo que discurre sobre el terreno, y el resto, lo que no discurre sobre el terreno. Y ese fue el gran secreto de este tema. Eso se llama, en inglés se llama wetting, y que lo hemos traducido como humedecimiento. Es la fracción de precipitación que no es convertida a escorrentía directa. Luego el wetting se puede separar en dos. Lo que se va hacia el flujo subterráneo, al agua subterránea, digo al flujo de base, y lo que se vaporiza, porque también se puede vaporizar. Entra al lago, o si no es vaporizado por las plantas. Las plantas toman, bombean agua del terreno, de la parte no saturada y luego también de la saturada.
Por lo tanto, el wetting puede ser U o puede ser V. La V que nosotros llamamos vaporización puede ser separada en E y T. E es de los cuerpos evaporación no productiva, simplemente evaporación. Y la evaporación productiva, produciendo vegetales, digamos, o vegetación, eso le hemos llamado, o se ha dado en llamar evapotranspiración. La evaporación no productiva se divide sobre el terreno y sobre los cuerpos de agua, eso es obvio. Y luego combinamos estas ecuaciones, y ustedes pueden hacer el álgebra después, llegamos a R, que es la escorrentía, es igual a lo que discurre en la superficie y lo que discurre en la subsuperficie. Y aquí tenemos un gráfico, ustedes ven, todas las ecuaciones de Leibovitz son todas positivas. No hay una sola, ecuaciones convencionales son restas. Igual la precipitación menos la descarga, entonces hay restas, hay pérdidas en la convencional. Por eso es que yo digo que el balance de Leibovitz es cibernético, porque es cibernético, o sea, como biofeedback. Está más acorde con la situación como funciona en la naturaleza. Luego, al final, definimos el coeficiente de flujo de base, que es un nuevo coeficiente que lo definió Leibovitz el año 79, yo también lo he usado para determinar la cantidad de flujo de base y el coeficiente de escorrentía. Esto es muy importante porque el flujo de base no se le ha dado mucha atención en el pasado, pero ahora se está bombeando el agua subterránea, pues el flujo de base se está desapareciendo y hay que evaluarlo. Eso vamos a hablar un poco más detalle después. Entonces, ¿cuál es la metodología para hacer este cálculo? Y vamos a mostrar un ejemplo. Hay que reunir los datos de precipitación anual, reunir los datos de hidrogramas de descarga anual en la desembocadura de la cuenca, y luego hay que separar el hidrograma total en hidrograma de superficie y el hidrograma de flujo de base. Eso se hace con técnicas de separación de hidrogramas, que están a propósito en varias fuentes y también en mi libro de hidrología. Luego se integra tanto el hidrograma de superficie como el hidrograma de flujo de base para determinar la escorrentía superficial. El volumen se divide entre el área de la cuenca y se obtiene en milímetros o en metros la escorrentía superficial. Y luego se usan las ecuaciones de Leibovitz. Con S y U se usa la ecuación 10 para calcular la escorrentía. Con P y S la ecuación 6 para calcular el humedecimiento. Con U y W la ecuación 7 para calcular la vaporización. Con P y R la ecuación 12 para calcular el coeficiente de escorrentía. Y la ecuación 11 para el flujo de base. Todo calculable directamente. Ven ustedes qué tan fácil es, pero por supuesto hay que tener datos conjuntos simultáneos de precipitación para un año y escorrentía también para un año. Ejemplo, vamos directamente al ejemplo. Y luego tenemos una calculadora también. Tenemos este ejemplo de aquí que tiene unos datos para 10 años. Precipitación P, escorrentía R y superficial U tienen que ser dados. Estos salen de los 3 hidrogramas. Son 3 hidrogramas. Un hidrograma total, un hidrograma de superficie. No, esta es la precipitación, este es el total y esta es la de superficie. Entonces, R menos S me da U aquí, correcto. 110 menos 65 igual 45. Y entonces, con el calculador o con una curva, con un programa de Excel, es muy fácil esto. Con nuestra calculadora se puede hacer el cálculo para determinar el K sub U, que es el coeficiente de flujo de base, o el K sub R, que es el coeficiente de escorrentía. El coeficiente promedio de escorrentía para estos datos es 0.212. 20%. Ya yo les dije que la escorrentía les he dado varios valores, le he dado 2%, 15%, 25%, 50%. Ese número es lo que nosotros sacamos de este tema. Ese balance nos determina cuánta agua hay en el río, porque ustedes saben muy bien que los ríos de las zonas áridas, el coeficiente es muy pequeño, y en las zonas húmedas el coeficiente es muy alto. Eso está calificado un poco porque cuando yo estuve en el Pantanal del Mato Grosso en Brasil, medimos el coeficiente que es 8%, pero esa zona es muy húmeda. ¿Cómo es que es 8%? Debería ser 30%, pero es solamente 8% porque está controlado, como es un pantanal, está controlado geomorfológicamente por un tectonismo que levanta todo el suelo 40 metros. Y 40 metros en esa zona plana es bastante. Eso permite que se produzca el lago, el pantanal,
y luego el flujo no discurre, o discurre más lentamente, muy lentamente, a una velocidad de 0,1 metros por segundo medido, y entonces evapora el agua y ya no llega. Esos valores que les he dado de 30% es bajo condiciones normales de drenaje, no cuando hay aspectos geomorfológicos que pueden cambiar eso. Entonces, tenemos la calculadora de balance hídrico, esta calculadora en línea balance hídrico, que aquí tenemos, por ejemplo, lo podemos hacerle en una entrada, a ver si, bueno, mejor no lo vamos a hacer porque esto va a demorar, pero ustedes pueden hacerlo por su cuenta, poner acá los ejemplos de los datos de entrada, los ponen aquí y corren y efectivamente sacan el mismo resultado que tenemos nosotros aquí. Esto de las calculadoras en línea es un tema interesante que ya nosotros tenemos muchos años tratando y los invito a ustedes, a los que no han visto todavía este tipo de cálculos, que lo hagan en nuestro sitio, en nuestra página. Entonces, ese es el tema del Leibovitz, un poquito, digamos, apurado, pero lo importante es que yo quiero entrar al segundo tema que va a tomar un poco más de tiempo porque es más complicado. Entonces, revisando aquí tenemos ya todo el tema del artículo, o sea, de nuestro artículo sobre el tratamiento de Leibovitz. Ahora, quiero yo entrar aquí al segundo tema, que es cuánta agua puede ser bombeada de un acuífero sin que éste deje de ser sostenible. Para comenzar, acuíferos. Los acuíferos son agua subterránea. ¿Cuánta agua subterránea hay? Se estima que por lo menos 100 veces más agua subterránea que agua superficial. 100, si no más. 100 es un número muy bajo, en realidad debería ser 500. Entonces quiere decir que hay mucho más agua subterránea que superficial, efectivamente. Y entonces, ¿por qué nosotros no nos vamos detrás del agua subterránea? Y la respuesta es porque son dos aguas diferentes. El agua superficial se recicla, o sea, se regenera, se reemplaza cada 11 días. El agua subterránea se reemplaza en promedio, cada 1500 años. Puede ser 100 años, que también es muy largo, o puede ser 10.000 años también. Pero se calcula que a nivel mundial 1500 años. Nadie se va a sentar a esperar que el agua subterránea se recupere. Entonces, el agua subterránea, cuando se usa, y se usa ya en exceso, y eso hay que medirlo, pues ya no, ya se perdió. Y hay varias situaciones a nivel mundial, se agotó el agua subterránea. En Ojos Negros, aquí en Baja California, en el sur, a unos 100, 120 kilómetros de donde estoy en este momento de California, hay un valle que ya se bombeó 50 metros en los últimos 30 años, 40 años, y ya está casi seco, ya está, o sea, ya no se puede bombear porque es muy caro bombear, porque el bombeo allá tiene que ser a partir o en la profundidad de 50 metros, y ustedes saben muy bien que cuando el agua está más profunda es más caro extraerla, bombearla. Entonces hay que regular el agua subterránea. Este es un tema muy difícil, muy complicado, políticamente complicado. Ustedes saben que política es el arte de esto es mío y no es tuyo. O sea, prácticamente siempre hay conflicto en la política. Entonces aquí tenemos un conflicto. ¿Cuánta agua subterránea utilizar? Si sobre eso le ponemos la salvedad de que toda el agua subterránea está conectada con el agua superficial, el agua subterránea viene a ser superficial, la superficial puede llegar a ser subterránea, puede entrar y salir dependiendo de la geología y geomorfología de la zona. Entonces, es importante ver cuánta agua puede ser bombeada. Les menciono un caso específico. Aquí en Estados Unidos todavía no se ha regulado el agua subterránea y en muchas partes del mundo todavía no se ha hecho, se está queriendo hacer. El estado de California lidera la regulación del agua subterránea y hace 5 años sacaron una legislación y ahora se han dado 30 años para arreglarla. 30 años. El estado de California, que se supone que sabe lo que está haciendo. Imagínense qué políticamente complicado es este tema. No solamente es políticamente complicado, es técnicamente complicado, porque todo lo que está por debajo del terreno, pues no se ve. Se puede especular, se puede estimar, se puede estudiar, pero todo eso son mediciones indirectas, no hay mediciones directas. Si usted hace una medición directa del agua subterránea, cambia el flujo, eso ya está demostrado. Como todo, hace un hueco para medirlo y lo cambia el flujo. Entonces voy a entrar aquí a tratar este tema que lo hicimos hace ya 2 años, cuánta agua puede ser bombeada de un acuífero sin que éste deje de ser sostenible. Para comenzar,
El acuífero tiene una recarga que viene de aguas arriba. Y justamente les voy a hablar de este tema. Voy a saltarme aquí para hablar de esto. Este es un volumen de control. Quiere decir un volumen debajo del terreno donde vamos a hacer un análisis. Para comenzar, el llamado volumen de control no es fijo en el agua subterránea. Nosotros lo determinamos arbitrariamente. Eso está demostrado y está documentado en la literatura. Si nosotros bombeamos mucho, o sea, excesivamente, el volumen de control comienza a ampliarse. Usted puede bombearse todo el agua de toda la zona regional, macro, si lo hace con mucha intensidad. Eso también está demostrado. Hay un estudio del año 97 que se hizo en Nevada. En Nevada no hay agua superficial, pero sí hay agua subterránea. En todas partes hay agua subterránea. Entonces estos señores del Servicio Geológico bombearon por un montón de tiempo, en realidad hicieron una simulación numérica y demostraron que se estaban, digamos, extrayendo el agua de los diferentes componentes primero del depósito, luego de la recarga aguas arriba, la descarga de aguas abajo, se regresó el agua por gradiente, al final las plantas, todo, por decir una palabra, se tiran todo el agua. Se puede secar todo el agua porque el agua fluye por gradiente. Y cuanto más gradiente hace usted en un lugar, más fluye el agua. Eso lo conocemos por cuestión hidráulica. Entonces aquí tenemos un volumen de control. Examinemos los componentes de este volumen de control. Aguas arriba, tenemos la recarga natural. Siempre hay un flujo. Como dijo Theiss, padre de la hidrogeología de los Estados Unidos, año 1940, escribió él un artículo muy preclaro, muy bueno, donde dice que toda el agua subterránea está fluyendo de aguas arriba hacia aguas abajo. Toda fluye en dirección hacia el mar más cercano, movilizado por una gradiente, por supuesto. Entonces siempre hay una recarga natural. Es una recarga natural que nosotros la llamamos casi horizontal. Luego, cuando se hace un bombeo, se aumenta la recarga. Hay una recarga capturada, casi horizontal también capturada. Luego, aquí al lado derecho, hay una descarga, pero esta descarga, la mitad o una fracción de esta descarga se va a regresar. Cuando hay bombeo, regresa, porque se produce un cono, y el cono jala agua de arriba y de abajo. Entonces hay una descarga capturada, pero no toda la descarga que se captura. Hay una descarga residual. Luego hay una percolación profunda, que Leibovitz dice que es 1,5-5% a nivel mundial, variando entre 0 y 5%. Pero este es un valor que es muy difícil de calcular. Por lo tanto, nosotros consideramos que como es 1,5-2%, podemos sacarlo del problema, eliminarlo del problema. Tenerlo siempre presente, pero es muy difícil de calcular. Muy poca gente ha hecho cálculos de la llamada percolación profunda. Luego, la parte aquí en azul es la captura mediante bombeo. Es lo que vamos a sacar, es el agua que se va a utilizar del agua subterránea. Esto tiene un bemol, una salvedad, que hay una fracción de esto que puede regresar, porque no todo el agua se usa. Depende de para qué uso es. Si es sanitario, generalmente se extrae de la cuenca y se lleva por otro lado al mar. Pero si es de irrigación, puede ser que alguna de esa agua regrese, efectivamente. Luego tenemos la recarga vertical. Esto es la recarga de la precipitación. Esta recarga es nueva en el volumen de control. Quiere decir lo que entra por arriba. O sea, tenemos por arriba, por abajo, aguas arriba, que son dos entrantes, y aguas abajo, que una es entrante y otra es saliente, y luego tenemos la captura mediante bombeo, que tiene su salvedad de que puede alguna parte de ella puede regresar. Regresando aquí a lo que dijo Theiss, año 1940, todas las aguas subterráneas de importancia económica están en proceso de pasar de un lugar de recarga a un lugar de descarga. ¿Qué quiere decir de importancia económica? Quiere decir que el agua subterránea, puede decir de unos hasta 1,000 metros, diría yo, 1,500 metros, en realidad, como dijo Shevotarev el año 53, él hizo 800 pozos a nivel mundial, un ruso que trabajaba en Australia, y demostró que los 10 primeros kilómetros de la superficie terrestre tienen agua. Si nosotros tuviéramos fuerza y dinero, que tendría que ser, la fuerza tendría que ser, como se dice, renovable, porque si no es
Si no es renovable, es no renovable, es fósil. Y ahí sí nos fundimos, nos echamos a perder eventualmente. Si tuviéramos esa capacidad de bombear el agua, podría bombear todo el agua hasta 10 kilómetros. Pero el problema es porque cuando el agua es más profunda, como dijo Chebotarev, es más salina. Y hay tres tipos de sales. Las sales de los carbonatos, que están superficiales, luego las sales de los sulfatos, intermedias, y las sales de los cloruros, que están muy profundas. Y la sal, el cloruro, cuando entra al agua, es muy difícil de extraer. Por lo tanto, es carísimo. Ustedes saben que el único proceso actual que saca el cloruro de sodio del agua es la osmosis reversa. Y la osmosis reversa es bastante cara. Se puede hacer, aquí en California se hace. Se saca agua de profundidades un poco salina, bueno, no un poco, bastante salina, no es potable, y ellos tienen entonces que proceder a la osmosis reversa. Como dice Thais, los acuíferos se encuentran en un estado de equilibrio. El agua que entra es el agua que sale, hasta que entramos nosotros a bombearla. La descarga de pozos es una nueva descarga que tiene que equilibrarse mediante un aumento en la recarga, una disminución de la descarga o una pérdida en el almacenamiento, o sea, una profundización de la napa freática. Aquí hay un problema, dos problemas. El primer problema es una disminución en la descarga. ¿Y qué pasaría si esa descarga que está saliendo aguas abajo del volumen de control, qué pasaría si esa descarga ya tiene dueño? Habría un problema político. ¿De quién es esa agua? Estás bombeándote el agua del dueño aguas abajo. Ese dueño puede ser una persona individual, o puede ser un humedal, o puede ser un lago que anteriormente tenía el agua. Entonces, ese asunto hay que dirimirlo antes de hacer el bombeo, pero generalmente no se hace porque todavía la sociedad no ha avanzado tanto. Hay un caso en Utah, por ejemplo, que a mí me tocó examinar y hace como 10 años, donde un fulano tenía propiedad sobre un arroyo. El Estado le había dicho: ese arroyo es tuyo, tú puedes usar el agua. Y él cultivaba como 150 hectáreas. De repente vino uno más grande, una institución más grande, y a 300 metros de la propiedad del lindero se puso a bombear agua y bombeó muchísima agua. Y en 6 meses se secó el arroyo. Entonces, ¿qué pasó? Era una causa-efecto. Se estaba secando el arroyo debido a que estaban bombeando en la cercanía. El señor, el dueño del arroyo, aquí en Estados Unidos se hace así: yo te meto juicio. ¿Le metió juicio? Sí, claro, el juicio es fácil, pero lo que no se sabe muy bien es que los juicios demoran un montón de tiempo. A los 5 años se dirimió, vino los jueces, vino los expertos y dijeron que efectivamente había una causa-efecto entre el bombeo cercano y la pérdida del arroyo. Le dijeron al que estaba bombeando que tenía que parar. Y bueno, paró por orden del juez. Y a los 6 meses se recuperó el arroyo. Hay una causa directa. Eso, como decir que 2 y 2 son 4, está conectado. Ya, yo he tenido oportunidad de practicar en otras áreas donde la situación es la misma. Cuando hay dos sitios, y es lógico, si hay dos personas que están bombeando cercanas y una bombea toda y la otra nada, la nada se afecta. En este caso, agua superficial y agua subterránea. Eso no es lo único. El otro problema también, hay varios otros problemas relacionados con el bombeo del agua subterránea. Una puede ser la subsidencia, que es, digamos, la bajada del nivel del terreno. Eso ha pasado en el Valle Central y en otras partes a nivel mundial. En México, en la Ciudad de México. La Ciudad de México se está hundiendo. Antes se hundía más, pero ya hace 50 años que comenzaron a parar el bombeo del agua subterránea y el hundimiento de la Ciudad de México ha parado, sobre todo en la parte central, el llamado Zócalo, que son como 6, 8, 10 cuadras. Porque en esa zona estaba el gran lago de Tenochtitlán y ahí tenían los aztecas su imperio, pues el centro de su imperio. Cuando llegaron los españoles hace 400 años, hicieron allí mismo, drenaron hicieron cambios, ¿no? Y a través de los años comenzó a manifestarse, porque toda la Ciudad de México está sobre una arcilla. Entonces a la arcilla, al sedimentarse o al consolidarse la arcilla, comenzó a bajar. En este momento, no sé si ustedes conocen, pero la Catedral de México, que es una edificación de unos 400 años, se está hundiendo. Hace ya 30, 40 años llamaron a los mejores ingenieros geotécnicos mexicanos y ellos lo único que pudieron atinar es que el hundimiento fuera, digamos, uniforme. Porque si no era uniforme el hundimiento, se ladeaba la catedral, se convertía en Torre de Pisa y se caía. Hoy por hoy, la Catedral de México, yo tengo un video sobre eso a propósito, se está hundiendo poco a poco, menos que antes, pero sí se hunde,
y siempre horizontal. Por debajo la están balanceando para que no se hunda de mala manera. Y a propósito, ese es un lío que no sé cómo van a resolver los mexicanos, pues tendrán que resolverlo porque ahí hay 20 millones de personas y esas 20 millones tienen mucha fuerza política en la Ciudad de México. El flujo de aguas subterráneas, como dice TACE y lo confirma el Servicio Geológico de los Estados Unidos, todos los flujos de agua subterránea están fluyendo hacia abajo, hacia una gradiente. Algunos se interrumpen por las corrientes de agua y se produce lo que se llama el flujo de base. O sea que si el flujo de base desaparece es porque estás bombeando agua. Puede ser también porque haya deforestación. Eso lo dijo el barón Humboldt cuando examinó las situaciones aquí en Brasil y aquí en el Perú también y en México. Él dijo, si se talan los árboles mucho, no hay alimentación a la napa y la napa se va a caer. Y efectivamente es así. Y eso ha pasado en todas partes. Continúa pasando. Hay que tener mucho en cuenta eso. Aquí tenemos un gráfico de los 3 sistemas que existen en el agua subterránea. La recarga en el primero cuando el bombeo es nulo. La recarga de arriba es igual a la descarga de abajo. Todo el mundo pasa, nadie se molesta. El segundo cuando hay bombeo. El bombeo saca un poco de su descarga, saca un poco del aumento en la recarga y en la disminución de la descarga. Y de ahí sale el agua que se bombea. Es un sistema desarrollado, pero en equilibrio. Y en un sistema que está agotado, un sistema que está siendo abatido, el almacenamiento está siendo comprometido. Y esto pasa en varias partes. Como les dije, en el Valle de Ojos Negros, aquí en el sur, en Baja California, se bombeó desde el año 70 hasta el año 2010, aproximadamente 1 metro de abatimiento cada año. Llegaron a 50 metros y ya la cosa se puso complicada. No es el único caso. Aquí en el condado de San Diego hay un lugar que se llama Borrego Springs, donde también existe lo mismo, solamente que los americanos están bombeando mucho más agua y están bombeando lo más profundo. El nivel en Borrego Springs está actualmente unos 70 metros de lo que era antes. Se ha bombeado como unos, pues yo diría unos 50, 60 años. Hay mucha productividad agrícola allí, pero eventualmente llegará un momento en que ya no se puede sacar más agua. Y como ustedes saben, es un arma de doble filo porque el agua sale cada vez más salina. Aunque a 60 metros no creo que sea mucho. Para que el agua salga salina ya tiene que estar como unos 500, 600 metros. Uso sostenible del agua subterránea. El tema central es determinar cuánta agua se puede extraer de un acuífero. Como dijo Ali, el doctor Ali, que es de aquí de San Diego, el año 99 escribió el primer artículo sobre este tema. Este tema comienza el año 1999 con el artículo de Ali. Entonces, la pregunta es, ¿se va a consumir todo el agua o puede ser parcialmente consumida? Y la respuesta es, hay situaciones en que parte del agua regresa. Por ejemplo, aquí tengo una foto que yo tomé en Arizona hace ya como más de 12 años. Muy interesante esta foto, que la tengo yo desplegada en mi página también, en mi sitio. Aquí tenemos el agua, el de la izquierda es el canal de alimentación de la irrigación Welton Mohawk y el de la derecha es el canal de drenaje. Entonces ustedes me dirán, son 2 canalitos, qué bien, uno grande. Claro, porque el de la derecha solamente circula aproximadamente 1/5 a un sexto del de la izquierda, porque es agua sucia. Al ser 1/6 del agua que entró, tiene 6 veces más sal que el agua que entró. O sea, que el agua que entró puede tener 200, un poco más, porque esto es el río Colorado. Tiene como 700. Entonces aquí tiene que tener unos 3.500 de salinidad de partes por millón. Pero la foto es interesante porque en realidad se ve que hay 2 canales, solamente que el de la izquierda está viniendo hacia aquí y el de la derecha está yendo hacia allá. Entonces, ¿cómo puede ser que en un terreno pasen 2 canales, uno subiendo y otro bajando? Imagínense nomás ustedes. ¿Tiene pendientes el terreno? Por supuesto que la tiene. La respuesta es clara. El agua de abastecimiento está siendo bombeada. La gradiente es artificial aquí a la izquierda. A la derecha la gradiente es natural. A propósito, les digo que este proyecto, Welton Mohawk, es un proyecto muy sui generis, muy especial, porque bombea el agua para entrar, que casi nadie lo hace, así en grandes cantidades como esto, y también bombean el agua para sacarla, porque el agua está debajo del terreno, una vez que tú irrigas,
se llena, la napa freática se llena de agua. Y eso tiene o que dejar que se drene solita o tienes que sacarla, bombearla y conducirla. Y en este caso, como ellos tienen dinero y pueden hacerlo, han decidido bombear. Entonces, este proyecto bombea agua para entrar y bombea agua para salir. Y el resultado está aquí, donde lo ven ustedes. Muy interesante. Pero en este caso, podría decirse que toda el agua no se consumió, solamente 5/6 del agua se consumieron. Ahora sí, el balance hidrológico cibernético ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. Esto ya es por repetición de lo que hemos visto hace un rato, con la salvedad que aquí vamos a aumentar 2 coeficientes más. El coeficiente de humedecimiento para estudiar el valor humedecimiento, aunque es poco conocido, pero sí se puede estudiar, analizar. Y finalmente el coeficiente que nos interesa aquí al respecto de este tema, que es el coeficiente de recarga del agua subterránea. O sea, es U, lo que entra a la napa, sobre P, que es el valor original. Entonces, con esta metodología se puede calcular la recarga, con el adicional de que es una recarga casi exacta, porque no hay pérdidas. Es un cálculo cibernético. Es una adición, un colofón, digamos, a lo que ya habíamos hecho en el primer artículo. Lo que hemos hecho entonces, continuando, es hacer un estudio de caso, y en este estudio de caso sí le pedimos los datos de un colega mío de la India, le pedí que si él tiene algunos, porque él maneja muchos datos, porque ellos son del Instituto Nacional de Hidrología de la India, y esto hacen ellos todos los días. Entonces me dio unos datos, me proporcionó datos del río Anacapali en Andhra Pradesh, que está exactamente en el punto donde está marcando aquí en rojo, y luego entonces nosotros hicimos el mismo cálculo, solamente que aquí, si ustedes se dan cuenta, hay 4 coeficientes: el coeficiente de base, flujo de base, coeficiente de escorrentía, coeficiente de humedecimiento, que a propósito, el coeficiente de humedecimiento puede ser mayor que 1, y luego el cuarto coeficiente, el de recarga de agua subterránea. Entonces calculamos los 4 coeficientes en base al balance cibernético de Leibovich. En este caso, en el caso de esta cuenca que es real, esta cuenca sí es real, estos datos son reales. Precipitación en Anacapali, el río Anacapali, 1121 promedio. Obviamente la precipitación varía de año en año, pero aquí es una zona subhúmeda, digamos un poco seca, pero no, es subhúmeda, definitivamente subhúmeda. El subhúmedo está entre 800 y 1600 milímetros por año. Entonces, esta es una zona subhúmeda y aquí tenemos los coeficientes que hemos calculado. Examinemos aquí los coeficientes. El coeficiente de escorrentía, 40%, es alto. Aquí debe haber bastante vegetación. El coeficiente de flujo de base debe ser mucho menor, 7%. Luego el coeficiente de agua subterránea es 5%. Eso sí está en un valor central, porque generalmente el coeficiente de agua subterránea varía entre 0 y 8, 10%. Eso está documentado. Hay un artículo que documentó el coeficiente de alimentación del agua subterránea entre 0 y 5% en varias partes del oeste de los Estados Unidos. O sea, cuanto más árido es el clima, más bajo es el coeficiente. Es una pena, debería ser al revés, pero no. La naturaleza sabe lo que hace. Entonces, todo esto casa, como se dice, y al final hacemos el ploteo del coeficiente de recarga de agua subterránea, que obviamente no va a ser una línea recta porque varía de año a año, ¿no? Pero o sea, hay una tendencia que dice que cuanto más la precipitación, más va a ser la recarga. Ya les dije hace un rato que efectivamente es así. El Amazonas, por ejemplo, ya les dije que tiene 52%. Habría que estudiar, porque es un estudio muy difícil, del 52%, cuánto vino por la superficie y cuánto viene por debajo. Entonces ustedes dirán, no, es en la superficie. No, el Amazonas tiene una gran cantidad de agua que se mueve en la subsuperficie. Claro, es más lenta, pero es una gran cantidad también. Resumiendo entonces, los coeficientes de recarga, hemos calculado los coeficientes de recarga, el rendimiento sostenible. Conclusiones. Hemos desarrollado entonces una metodología para evaluar la recarga vertical. Creemos que este método es certero, está correcto comparado con otros métodos, porque hay métodos para evaluar recarga, pero no son tan, digamos, tan fenomenológicos como el que hemos visto aquí. Entonces, con eso yo termino mi presentación de hoy día. Si existen algunas preguntas de los participantes o si no del Facebook, pues la podemos hacer en este momento. Doctor,
Justamente estamos recepcionando las preguntas. Aquí tengo una pregunta para usted. ¿Qué criterios o estudios se deben considerar para la ubicación de un pozo tubular y cómo se determinó el volumen del acuífero? Obviamente, el primero que haría yo, si fuera a hacer un pozo, tendría que ser la práctica. ¿Dónde esté el agua? Porque usted no va a hacer un pozo donde no haya agua, para comenzar. Además, hay que definir que existen dos tipos de acuíferos. Bueno, cuatro en realidad son, pero vamos a hablar en la superficie. Es un acuífero aluvial, generalmente son arenas rocosas. Usted puede hacer un tubo para sacar agua y no sacar nada, porque no hay ranuras, no hay rendijas por donde sale el agua. Eso está demostrado aquí en San Diego, lo hemos visto en innumerables oportunidades. Entonces, primero tiene que ver si es aluvial o es rocoso. Si es rocoso, con mucho cuidado. Hay gente, y esto lo voy a decir seriamente, hay gente que se dedica a hacer lo que se llama water witching. Tenemos videos sobre eso, que ellos tienen un aparatito que llama el agua dicen que es por gravedad, por la atracción de la masa de agua que está debajo en el terreno. Yo lo he visto y conozco una persona que hace esto y que lo hace, pues él dice bastante bien y no, yo no le niego porque él tiene muchos años haciendo esto. Eso por un lado. Ahora, si fuera aluvial, entonces hay que ver dónde está el acuífero, pues, y pedir permiso, porque así nomás no se, el gobierno debe, si no lo hace, controlar el bombeo del agua subterránea. Porque si no, se roba usted todo el agua subterránea y luego el agua superficial del vecindario, como ya ha pasado. Le menciono, para terminar esta pregunta, que todo lo que estamos mencionando está en proceso de estudio y en proceso de solución. Y todavía no está solucionado ni siquiera en California, menos aún en otras partes como el Perú, etcétera, por no decirlo, ¿no? Entonces tiene que verlo con mucho cuidado. Hay muchas peleas. Yo le puedo mencionar, sin ahondar mucho, la que está pasando allí en Moquegua, donde hay un litigio entre la minería y la agricultura ancestral. No quiero entrar en eso porque la verdad los detalles no los conozco, pero yo sí sé que cada vez que hay un problema de excesivo bombeo de agua subterránea, siempre hay gente en el vecindario que se queja. Termino allí. A ver, la otra pregunta. ¿Cuál es su opinión de la problemática de la ciudad de Ica? De la ciudad de Ica. Bueno, lamentablemente le voy a decir que conozco solamente tangencialmente el problema. La ciudad de Ica ha de haber tenido muy buenos acuíferos, sobre todo acuíferos cercanos al río, porque ustedes saben que existe esos pozos, que son 18 pozos, donde los nazcas, porque esos pozos se han datado que tienen 1700 años, la civilización nazca entraba a esos pozos físicamente y sacaba el agua de los pozos. No sé si ustedes conocen, eso se llama Cantayoc, acueductos de Cantayoc. Yo tengo fotos de eso y en alguna oportunidad quise ir a hacer un video y todavía no lo he hecho, pero está en mi agenda para ir a documentar. Además, ya debe haber gente que ha hecho. Entonces, ha habido mucha agua que venía pues por debajo, por la subsuperficie, pero de cajón seguramente se está bombeando y están con problemas, pues eso hay que analizarlo con cuidado. Es lo máximo que le puedo decir porque yo no tengo experiencia directa sobre el problema de agua de Ica. Como ustedes saben muy bien, la costa peruana tiene mucha población y en la costa no hay agua. Siempre hay que traerla por los 51 ríos. Yo pensaba que eran 31, pero no, son 51 corrientes de agua que hay en la costa peruana. No todas son grandes. Por ejemplo, el río más grande, creo que es el de Ancash, el río Santa. Y hay otros ríos muy grandes, el río Chancay en Lambayeque, el río Piure, etcétera. Pero la mayoría de los ríos son estacionales o efímeros y traen poca agua. Entonces hay que coleccionar el agua, que lo hacemos los peruanos, pero resulta que tiene sus bemoles, hay muchos problemas. El caso de Poechos, que está lleno de tierra, 58%, 60%, como ya lo documentó el ingeniero Julio Montenegro. Lo mismo, Gallito Ciego también está bastante lleno. El doctor Rocha, en su oportunidad, antes de pasar a mejor rumbo, dijo que ya no deberían construirse presas en la costa peruana porque se iban a llenar de tierra. Y efectivamente se llenan de tierra. Claro, no es muy rápido porque Poechos tiene 50 años y ya se llenó 60%. Las presas se hacen para 100 años, o sea que no está tan mal, en mi opinión. No sé qué opinión tendrá sobre esto el ingeniero Montenegro.
¿Cuáles son los límites en la selección de cuenca cuando se utiliza el balance hídrico de Lovich? Sí, Bueno, mire, las cuencas varían en tamaño desde un acre, que es mi terreno aquí es una cuenca, tiene una salida, yo lo compré así, aquí lo hacen así, porque es un terreno montañoso, digamos, o con montañas, pequeñas colinas, y la más grande es el Amazonas, que tiene 8 millones de kilómetros cuadrados. Entre eso tiene cualquier cosa, lo que usted quiera. Límite espacial solamente práctico, porque usted no puede hacer todo. Si usted quiere estudiar el Amazonas, no va a poder hacerlo. ¿Por qué le digo? Porque el Amazonas son 8 países. Para ir a estudiar el Amazonas tendría que usted estar de acuerdo y tener la anuencia de funcionarios de los 8 países. Y eso no va a pasar. No se van a reunir. Entonces, circunscribe a su país, por ejemplo, el Perú. ¿Dónde? Y entonces ahí va usted a ver en qué zona, qué río, qué área está buscando. Y entonces, ver el problema límite espacial. Yo digo que podría ser unos 500, 1500 kilómetros cuadrados, no habría problema. Pero si ya usted se va mucho más allá de eso, pues le voy a decir con toda certeza que no lo hemos hecho. Usted sabe que cuanto más la cuenca es más pequeña, es más fácil agarrar el trabajo para hacerlo, porque cuesta mucho menos. Yo tenía un colega que quiso hacer la hidrología del Amazonas. Estoy haciendo la hidrología del Amazonas. Y a mí me causaba un poco de gracia porque la hidrología del Amazonas es imposible, porque son 8 países. Y al final, efectivamente, sí, pero él, más bien la hidrología fue en el Amazonas, no del Amazonas. En el Amazonas había escogido un par de ríos, el Purús y el otro río por allí, y estaba haciendo estudios locales de geomorfología. Eso cualquiera hace. Yo lo he hecho en varias oportunidades, no en el Amazonas, pero lo hemos hecho en otros ríos de Latinoamérica. Última pregunta. En el tema de protección de acuíferos, ¿cuán importante es, cuánta incidencia, según su experiencia, en la protección, ¿no?, de estas zonas para el manejo de acuíferos subterráneos? Mira, yo tengo un artículo que no se los he presentado a ustedes, donde hablo de los efectos, y los efectos son muchísimos. A ver, vamos a mirar aquí, si me dan 2 minutos, creo que lo podemos encontrar. Y ahora estoy entrando yo a mi página y voy a entrar aquí en Environmental Hydrology, y aquí tenemos un Groundwater Utilization. Utilización del agua subterránea y sostenibilidad. Tenemos 2 artículos muy buenos sobre este tema. O sea, los invito a que ustedes lo vean. Entonces aquí tenemos los impactos. Esto está completo, este artículo. Aquí al final, los impactos. A ver, well plans, utilización, depleción del agua. Por ejemplo, de aquí, bueno, no quiero desviarme, pero ya lo pueden ver. En el Valle de Ojos Negros, en México, en Baja California, ¿por qué se llama Ojos Negros? Se llama Ojos Negros porque hace 50 años había un par de lagunas que simulaban como un par de ojos negros. Más de 50, 100 años. Pero luego se bombeó el acuífero y se secaron las lagunas. Ya no existen. El nombre continúa, Ojos Negros. Aquí está todo determinado. Este croquis se hizo el año 1864. Fue un croquis porque en esa época no había fotografía. 1864. Y se delimitaron los ojos negros. Yo el año 2000, no, 1998, fui ahí a buscar los lagos. Porque dije, ya no están, pero debe haber remanente. Y efectivamente hicimos unas calicatas y encontramos el remanente porque el suelo humedecido es más oscuro que el suelo que no se ha humedecido, eso está conocido. Encontramos el remanente, lo que se llama, por decir, ¿qué le puedo decir? No encuentro la palabra en este momento, de eso. Y entonces, este caso de aquí, por ejemplo, es el caso del río Santa Cruz. El río Santa Cruz en el año 42 era como se veía a la izquierda. Y aquí el ancho del río, pues serán unos 100 metros máximo. Y a la derecha, el año 89, o sea, 47 años después, el río ya tiene 300 metros de ancho. ¿Qué pasó? Se bombearon el agua subterránea, se murió los freatofitos, los árboles en las riberas, se secaron y se anchó, el río encontró la manera de ancharse, pues, y se anchó 3 veces más. Eso es un tema muy conocido. ¿Para qué? Ellos tenían que sacar el agua porque estaban dándole el agua para que desarrollara Tucson. Y luego ya que se robaron toda esta agua y malograron el río, pues se fueron por otros lados a buscar el agua subterránea, el agua en otro sitio. Y ahora están queriendo quitarle el agua a California.
porque al principio de la división del río Colorado, a California se le adjudicó 30% porque ya estaba desarrollado, y Arizona no estaba desarrollado, se le adjudicó una pequeñez, pero los de Arizona dicen que les corresponde mucho más agua. El día que Arizona sea exitoso en quitarle el agua a California, el agua que supuestamente es de ellos, que se la prestaron a California, pues ahí se va a molestar California, porque ¿de dónde vamos a sacar el agua? Vamos a tener que sacarla del mar, vamos a tener que hacer grandes cantidades de desaladoras, pues, para poder sacar el agua del mar. Por el momento la tenemos aún del río. Bueno, y aquí terminando, impacto del abatimiento del agua subterránea, la magnitud y la frecuencia de avenidas, la pérdida de humedales, eso es una lista particular. Los humedales se pierden cuando hay exceso de agua subterránea. Usted, si está cerca de humedales, si está bombeando el agua, la va a secar los humedales. La pérdida de freatofitos, que son las plantas que están al costado del río. Los cambios en la morfología del río, ya les acabo de mostrar. Erosión acelerada y más generación de erosión. Frecuencia de sequías, porque cuando hay más avenidas, hay más sequías. Así lo quiere la naturaleza. Y luego los hábitats y la reducción en biodiversidad. Y otros impactos incluyen, se secó el pozo. Eso es muy conocido. Yo tuve un proyecto hace varios años donde había 20 personas bombeando a unos 300 pies, de 300 a 600 pies. Y llegó un fulano que comenzó a bombear mucho más profundo, mucho más. Lo que estaba bombeando ese señor, digamos esa persona, era el doble de lo que los otros 20 bombeaban, porque era una industria. No quiero decir de qué, pero era una industria. Y se bajó todo el agua, se secó todo el agua. Digamos, no se secó, sino que se bajó el nivel. Y entonces muchos de esos 20 personas perdieron su capacidad de bombear. Ya no podían bombear porque no llegaban hasta donde. El pozo no llegaba hasta donde estaba el agua. Subsidencia, o sea, rebaja del nivel. Eso pasa en México, pasa en muchas partes, pasa también en Las Vegas, donde se ha bombeado a la saciedad el agua subterránea. Ya no se bombea desde hace 20 años, pero antes sí. Y entonces hay hundimientos que se han demostrado. Intrusión salina. Si usted hace bombeo cerca al mar, se va a meter el mar por gravedad. Una vez estuve en Piura y me dijeron, ¿cómo sabemos si el agua es salina? Yo les digo, midan la salinidad, porque si el agua viene de la sierra, tiene 300 partes por millón, pero si está tomando agua del mar, ya tiene 400, 500, 600. Es muy fácil hacer esa evaluación de qué porcentaje del agua ya se mezcló con agua salina. Entonces, como ustedes ven, está todo ya documentado en estos dos artículos. Es este de aquí que les acabo de mencionar y este de aquí. El segundo es mucho más complejo, mucho más técnico. El primero es más bien sencillote para que se entienda. Ustedes deben comenzar con el primero y luego llegar al segundo de los dos artículos. Aparte de eso, tenemos 4, 5, 6, 8 artículos técnicos más focalizados, ¿no?, en temas específicos geográficos. Sí, doctor, justamente estamos viendo algunos comentarios y están satisfechos con los temas que usted nos ha proporcionado, ¿no? Nos está felicitando y todo eso, tanto usted, ¿no?, como nosotros. Quiero dar pase al ingeniero Julio Montenegro, que se encuentra en la sala. Tal vez no se le puede escuchar un poco, pero a ver, intentemos, para que pueda dar algunas palabras. Sí, Rodrigo, muchas gracias. Yo voy Sí, a dar unas palabras de forma breve. sí, se escucha bien, Doctor ingeniero. Ponce, estamos muy agradecidos por su presencia en el evento. Estoy con una señal un poco limitada, pero tenemos grandes aportes que usted ha dado el día de hoy en este webinar. Y bueno, vamos a estar comunicándonos a futuro para quizás ampliar las temáticas, porque parece que han quedado también algunas preguntas, ¿no?, que se podían haber respondido, o quizás mucho interés ya despierto por lo que es balance hídrico, o quizás otros temas más específicos de su página web. Muchas gracias, doctor Ponce, y bueno, en cualquier otra oportunidad nos vamos a seguir comunicando. Muchas gracias también a ustedes por su atención. Les recomiendo que vayan a mi sitio y lo visiten, y ahí van a encontrar toda la información que yo les he mencionado. Si necesitan alguna guía, me avisan o me escriben y yo les indico a ustedes dónde está, porque el sitio es obviamente grande y se pueden perder, ¿no? O sea, no encontrar. Muchas gracias.